Bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Es muy parecido al anterior. Bueno, son dos ejercicios. Ejercicio número 8. El ejercicio 8 dice: la luz incide en el hielo con un ángulo de 43 grados y se refracta entrando a un medio desconocido con un ángulo de 35 grados. Entonces tenemos como datos un 43 grados y un 35 grados. 43 grados y 35 grados. ¿Qué serían esos dos ángulos? ¿O qué variables sería en la fórmula de la ley de Snell? Teta 1 y teta 2, ¿verdad? Vuelvo a poner la fórmula de la ley de Snell. N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Entonces es N1 y N2 respectivamente. Perdón, teta 1 y teta 2. Luego me dan otro dato, que el primer medio es hielo. Entonces al hielo le corresponde un índice de refracción. Tendríamos que consultar en una tabla los índices de refracción. Entonces, a ver, veamos aquí en la tabla de índices de refracción. Para el hielo tiene que ser seguramente algo parecido al agua, pero no, fíjense cómo el estado también influye en el índice de refracción. 1.31 agua en estado sólido y en estado líquido 1.33, hay una diferencia, ¿verdad? Entonces sería N1 igual a 1.31. Y nuevamente la incógnita es: ¿cuál es el índice de refracción del segundo medio y cuál es la velocidad de la luz en dicho medio? Entonces la velocidad de la luz la vamos a obtener a partir de la fórmula de índice de refracción C entre V. Ya hicimos los despejes en el ejercicio anterior, véase el ejercicio anterior. Entonces N2 sería igual a N1 por el seno de teta 1 entre seno de teta 2. Y entonces N1 es un 1.31 por el seno de 43 grados entre el seno de 35 grados. Entonces, así es como se calculan los índices de refracción. A partir de un índice de refracción conocido, se pueden ir calculando los demás índices de refracción, solo viendo cómo se va desviando el rayo, ¿verdad? Entonces, 1.31 por el seno de 43 grados entre el seno de 35 grados, da como resultado ya directamente 1.557 y lo dejamos como 1.56. ¿Cuál sería la velocidad de la luz en ese medio? También es un índice de refracción cercano al del vidrio. Entonces, la velocidad de la luz, despejando de la fórmula de índice de refracción, la velocidad en ese medio sería igual a C entre N. Hicimos el despeje en el ejercicio anterior. C es 3 por 10 a la 8, 3 metros sobre segundo, entre el índice de refracción, que no tiene unidades, entre 1.56. Entonces esto sería igual a 3. Incluso sin perder décimas, tenemos ahí el valor en la calculadora, sería 1.926, 1.93 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Así que la velocidad de la luz en ese medio desconocido son 193,000 kilómetros por segundo, o 193 millones, perdón, kilómetros por segundo, o 193 millones de metros por segundo. Esa sería la respuesta, las respuestas del ejercicio 8. ¿Verdad? Ahora vamos a resolver el ejercicio 9. El ejercicio 9 dice: un rayo de luz que proviene del aire incide en el agua, con un ángulo de 60 grados.
después entra al vidrio y por último emerge en el aire. ¿Cuál es el ángulo de salida? Ya habíamos resuelto un ejercicio semejante en el que un rayo de luz pasaba a través de diferentes medios. Y recuerdan qué pasaba cuando el rayo regresaba al mismo medio, que recuperaba el ángulo que tenía. Entonces, la pregunta es, ¿aquí saldrá ese rayo con el ángulo de 60 grados? No necesariamente. Eso será siempre y cuando, al ir pasando de un medio a otro, ese rayo no experimente el fenómeno de refracción interna total. En el primer ejercicio que les puse un ángulo muy cerrado. Con ángulos muy cerrados es más difícil que se presente ese fenómeno, pero aquí estamos poniendo un ángulo abierto. Entonces hay que ver si no se presenta ese fenómeno. ¿Sí? Si a la hora de querer calcular la función inversa de un seno tenemos un valor mayor que 1, es que ya se dio la refracción interna total, ¿verdad? Porque no hay un ángulo cuyo seno sea mayor que 1. Bueno, vamos a resolverlo. Voy a quitar aquí el procedimiento del ejercicio 8, ¿verdad? Y entonces vamos a resolver ahora el ejercicio 9. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, primeramente, ¿cuál sería en seno de teta 2? Despejándolo de la fórmula, sería, vamos a hacerlo así por partes, n1 por el seno de teta 1 entre n2. Y vamos a calcular en primer lugar el seno de teta 2 y luego el ángulo teta 2. Entonces N1, bueno, dice el ángulo proviene del aire e incide en el agua. Entonces el N1 sería el índice de refracción del aire, N2 el índice de refracción del agua. 60 grados es el ángulo de incidencia teta 1. Entonces sería N1, 1 por el seno de 60 grados entre N2. Y N2 sería el índice de refracción del agua, 1.33. Y entonces tendríamos seno de 60 entre 1.33. Y eso da 0.651. Y teta 2 sería igual a la función inversa de ese resultado, de 0.651. Lo hago por partes porque más adelante voy a necesitar el seno de ese ángulo, entonces así ya lo tengo más exacto. Entonces, el ángulo de refracción sería 40.628, 40.6 grados. ¿Verdad? Bueno, entonces ese ángulo se cerró al pasar del aire al agua. Ahora, nuevamente se va a cerrar. Sí, entonces sí va a salir, porque los índices de refracción van aumentando y al ir aumentando el ángulo se va cerrando. Entonces ya desde ahorita podemos confirmar que ese rayo va a salir también con el ángulo de 60 grados, que no se presenta el fenómeno. Pero bueno, vamos a seguir haciendo el procedimiento. Sí, así como tenemos esa fórmula N1 por seno de teta 1 igual a N2 por seno de teta 2, podríamos tener N2 por el seno de teta 2 igual a N3 por el seno de teta 3. Entonces, si aquí despejamos, el seno de teta 3 sería igual a N2 por el seno de teta 2 entre N3. Y entonces N2 sería igual al índice de refracción de ahora del agua, 1.33 por el seno de teta 2, pero el seno de teta 2 ya lo habíamos calculado. El seno de teta 2 era 0.651 por 0.651 entre N3, entre 1.52, el índice de refracción del vidrio. Y entonces vamos a hacer esa operación.
Ya hasta me ganaron. 0.5697. Entonces, vamos a ponerle tres cifras significativas. 0.57. 0.570. Y el ángulo, que ahorita también no me interesa tanto el ángulo 3, el ángulo en el tercer medio sería la función inversa del seno de 0.570. ¿Cuánto, perdón? 34.7. 34.7 grados, ¿verdad? Se volvió a cerrar el ángulo. ¿Sí? Conforme, si aumenta, recuerden, si aumenta el índice de refracción, el ángulo se va cerrando. Si disminuyera el índice de refracción, el ángulo se abriría, ¿verdad? Y finalmente, siguiendo la misma lógica, voy a continuar por acá, le voy a cambiar el color para que se vea dónde estoy continuando. N3 por el seno de teta 3 sería igual a N4 por el seno de teta 4. Y si de aquí despejamos el seno de teta 4, bueno, y ahora sí ya finalmente, teta 4, porque es lo que me están preguntando, el ángulo con el que saldría el rayo, y ya no voy a ocupar el seno de ese ángulo, sería la función inversa del seno de N3 por el seno de teta 3 entre el seno de teta, entre N4, perdón. Entonces esto sería igual a N3, 1.52 por el seno de teta 3, el seno de teta 3 es 0.570, me faltó función inversa del seno, de N3, 1.52 por el seno de teta 3, por 0.570, entre N4 y el índice de refracción de N4 es 1. Entonces sería por las décimas que se perdieron, pero guardando las décimas que tiene la calculadora daría exacto 60 grados, ¿verdad? $60. Bueno, maestro, ya habíamos platicado eso, que cuando vuelva a pasar el aire va a recuperar el mismo ángulo que tenía originalmente, sí, nada más que como el ángulo era abierto, tendríamos que ver si no al ir pasando de un medio al otro, más bien se producía el fenómeno de la refracción interna total, ¿verdad? Bueno, y volvemos a llegar a la misma conclusión. Si después del aire volviéramos a poner, vamos a decir vidrio, ¿qué ángulo tendría en el vidrio? Ya no lo tendríamos que calcular, el ángulo que ya habíamos calculado en el vidrio, que eran 34.7 grados, y si después del vidrio pusiera agua, recuperaría los 40.6 grados, y luego vuelvo a poner aire, vuelve a recuperar los 60 grados, ¿verdad? Se recupera el ángulo que tenía ya en el medio por el que había pasado previamente. Ese sería el resultado del ejercicio 9.